¿Alguna vez te has preguntado cuál es el porcentaje de divorcios que hay en nuestro país? Según una encuesta del INIE, 27 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, pero esto sin contar las separaciones que no se registran legalmente. Ese hubiera sido nuestro caso con tan solo 3 años de casado. Lógicamente no era la mejor opción. Hola, mi nombre es Oscar Marenco. Y yo, Emelina Larios. Queremos compartirle acerca de cosas extraordinarias que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Esperamos que sea de bendición y de edificación a sus vidas. Acompáñanos en Imparable. Cuéntenos cómo fue que se conocieron. Tendríamos que remontarnos al año 2009, cuando yo comencé a estudiar mi carrera universitaria. Un día la miré pasar por la biblioteca y me impresioné bastante al verla. Yo dije que muchacha más bella, linda, y yo tengo que investigarla. Muy bien. Así fue como en ese momento me di a la tarea de preguntar de qué año era, qué carrera. Ya te imaginas, Claro. las preguntas que uno se hace. Sí. Y conté con un buen apoyo. Una prima mía me ayudó bastante y bueno, no quería al principio, te comento que no quería. Ella decía que tenía razón, que yo era un poco, se puede decir un poco alegre y exactamente, esa era la palabra correcta. Y hasta que llegó la decisión de que me dice, ok, te la voy a dar el número, pero por favor, tené cuidado, tené mucho cuidado. Bueno, y así fue como yo conseguí el número, le escribí, le dije cosas de clase, cosas de la universidad, y así fue como ella aceptó un poco el mirarnos en un lugar ahí en la universidad, saludarnos, y hasta ahí. Emelina, ¿qué pasó por tu cabeza al ver un mensaje, una llamada, ese interés? ¿Qué creías que estaba buscando Oscar? Fue en el tiempo que estaban comenzando los chats ilimitados. Se remonta y entonces era muy común que de repente como que todo el mundo quería escribir así y entre varios compañeros que cuál era en los temas de aquí, que estudiamos en ingeniería, somos ingenieros los dos, entonces que cálculo uno, que esto y lo otro, y al llegarme como una pregunta así yo dije, debe ser alguien que no registra el número, y entonces fue como que estábamos en la introducción de los chats libres y eso. Y entonces, aparentemente, como quien dice, el anzuelo era hablar de las clases, de la materia de la universidad, y aparentemente no era nada, era más que una amistad y algo como que así, pues, digamos, escolar. Pero no discernías que él estaba impresionado por tu No, belleza. para nada. Ya sabías que eras bella, entonces al fin y al cabo no era nada, no era algo normal. Pero ¿qué edad tenían ambos en ese momento? Bueno, yo tenía 18 años y ella tenía 19. Oh, jovencitos. Así es. ¿Y más o menos en qué año de la carrera estaban? Un primer año. De hecho, yo lo conozco desde el primer año. Wow. Primer año y yo sabía de que con ella no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Hablarle y ganarme su confianza. Y por eso fue la manera que utilicé de tratar de acercarme a ella. Ok, ¿no estaban estudiando en la misma sección? No. Muy bien. ¿Y qué los llevó a tener algo más que una amistad? Bueno, ¿cómo creció una relación de noviazgo? De hecho, te comento, yo comprobé lo que me habían dicho, las referencias que tenía de ella eran totalmente ciertas. No era fácil. No era fácil, era la muchacha que uno sueña como varón, una muchacha responsable, de casa. Por ahí dicen que el hombre, mientras le dé de comer, él está feliz. Y eso fue una de las cosas también que me cautivó bastante. Ella cocinaba y en cierto momento, te repito, me gané la confianza. Eso fue lo primero que hice. Yo no fui a tratar de conquistarla, mira, me gustaba, presionándola de ninguna manera. Y pues la verdad es que desde ese momento yo dije, aquí vamos de viaje. ¿Y ella te correspondía? De hecho que ahí estaba, como te repito, recordar de que fue un momento como que yo no era tan éxito con ella. Claro. Pero sí, yo sabía, identificando por la poca experiencia que tenía en ese momento, de que ella le llamaba la atención y respondía a los mensajes, que para mí eso era bastante. ¿Cómo no? ¿Qué los llevó a tener algo más que un noviazgo?
Ok, bueno, nosotros después de eso, de la parte de conocernos y eso, fuimos novios por 3 años, ¿verdad? Ambos no éramos cristianos en ese momento, no conocíamos del Señor, y para ser algo más que novios, tuvimos, pues salí embarazada. Yo después de 3 años de noviazgo, obviamente no era un embarazo planificado. Claro. Yo estábamos en la universidad, cursábamos 3er año, ambos en ese momento. Recuerdo que el día que nos dimos cuenta, yo lloraba porque no sabía qué hacer y pues lógicamente, pero yo recuerdo algo que me hizo sentir como que yo llorando y todo lo demás, y él me agarraba, me abrazaba y feliz y me decía, nos vamos a casar, que no sé qué, y yo pero ¿cómo vamos a hacer? Y todo lo demás. Entonces ahí comienza como que la parte de solidificar nuestra relación. No fue de inmediato que nos casamos. Incluso nos casamos cuando la niña tenía 3 meses. Porque para llegar a dar ese paso, pasamos por muchos procesos que fueron solidificando y fuimos tomando las decisiones con mayor madurez. Estábamos en 3er año, como él dijo, mi esposa. Ya te imaginabas también la parte de la inmadurez de antes. Todavía mantenía la parte de lo flor. Pero tenías convicción para decirle así, nos vamos a casar y estaba dando años. Claro, yo era valiente. Yo asumía mi responsabilidad y yo estaba feliz porque venía una hija. Si bien es cierto, no estábamos preparados, pero yo dije, aquí asumimos la responsabilidad. Pero esa irresponsabilidad no nace de que tenías padres que te acaparaban o te tapaban o te apoyaban en la irresponsabilidad, para que la redundancia, que hacías. Claro. De hecho mis padres incluso me decían, tenés que tener el enfoque, ¿verdad? Y ellos me apoyaron bastante. Pero ellos no sabían que eras tan bandidito. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? De hecho, mi mamá, te comento, en 1er año de la universidad llegó a traerme porque yo ya andaba en licor. Las clases no las descuidé. En medio del desorden, te puedo decir, y los vicios y todo lo demás, ya te imaginas. Claro. No descuidé los estudios. Entonces ella dijo, me lo llevo a Rivas, ya perdió el control. Yo vivía en un Rivas donde teníamos como más seguridad en la casa, teníamos más dominio, en mi caso mi mamá. Y yo al sentirme en Managua, yo me siento libre. Claro. Yo me siento como que estoy sin control. Por supuesto. Y es ahí donde ella dice, me lo voy a llevar a Rivas, pero no lo logró, ¿verdad? Eso fue en 1er año. Ya 3er año, tal vez el tema de la niña. Menos posibilidades. Entonces ahora dicen, bueno, vamos a apoyarle. Le agradecemos a Dios, ¿verdad? Y a ellos que nos apoyaron durante esos años. Y la verdad es que yo dije, si me toca salir de la universidad, me salgo y voy a asumir una responsabilidad. Y en todo ese proceso, ¿cómo fue que inició su vida de fe? Ok, de hecho también, en ese momento, yo le digo a ella, nos vamos a casar. Fue algo rápido porque yo la miro a ella un poco mal y me dice, está bien, ¿estás seguro? Me lo dijo, me lo repitió y le dije, sí, sin tener presión de nada, pero llega un alto cuando ya hay el momento que vamos a poner fecha, entonces ella me dice, ¿sabes qué? No me caso, porque vos no te compones, vos seguís en el mismo desorden, me dejas tirada en la casa y yo no puedo seguir así. Muy malo con las fechas. Lo que empieza mal, termina mal. Y ahí fue donde, honestamente, yo dije, tiene razón. Después comencé a tener unas experiencias como caer en sí de que no podía seguir así. Y llegó el momento que la niña nació. Eso significó mucho para mí, para tratar de ordenar un poco los aspectos personales. Y hice un alto por el nacimiento de la niña, que Dios me ayudó durante 3 años bien bonitos que tuvimos en matrimonio. Y eso fue bastante importante para mí. Pero ¿cómo fue que encontraste esa fe? ¿Familiares cristianos? Sí, eso le iba a decir. Creo que el Señor lo iba sensibilizando porque durante mi embarazo, sí, si bien es cierto, habíamos, por así decir, cancelado la primera boda. ¿Cómo no? Que los planes eran casarme cuando yo estaba embarazada, pero pues las cosas se miraban. Pero sí íbamos todos los domingos a la iglesia. Entonces, ¿quién empujaba a quién? La verdad que su mamá nos llevaba a la iglesia. Sí. Le mandamos un saludo, está viendo. Sí, entonces nos llevaba a la iglesia todos los domingos y la palabra no regresaba vacía. Entonces creo que eso, el Señor iba trabajando con él y lo iba sensibilizando.
Y cuando ya, pues, la niña ya en brazos, a otra cosa, fue como que coronar su relación nuevamente, que lo llevó a la reconciliación, incluso fue en un retiro espiritual. Oh, muy bien. Entonces, ambos, paralelamente, gracias a la querida suegra, entonces vinieron y encontraron al Señor. ¿Cómo fue que en el 2012 empezaron una profunda relación de fe con el Señor? Y 3 años después, en el 2015, todo empezó a desboronarse. Que como decía mi esposa, nuestra familia nos inculcó bastante principios de valores, que eso fue fundamental para que nosotros también fuéramos sensibles ante la necesidad de buscar de Dios, de buscar la ayuda que necesitábamos. Y bajo esa necesidad buscamos bastante, en mi caso sobre todo, busqué bastante de Dios, leía bastante, tomé la decisión firme de decir no a las cosas que hacía en la universidad todavía. Estoy hablando 4º y 5º año. De hecho, yo tenía una fama bastante mala por ser bandido, por ser malandro, decía por ahí. Pero Dios me dio la fuerza para poner un alto a todas esas cosas y busqué bastante, me empapé bastante en tema de leer bastante la palabra y eso me fortaleció. Sin embargo, en el 2015 descuidé la relación. Eso fue algo bastante impactante porque todavía traté de refugiarme en cosas que no merecían el tiempo mío y eso me llevó a descuidar mi relación con mi esposa, con mi hija, sobre todo la relación con mi hija. Sí, esto le podemos agregar también, o sea, en 2012 que nos casamos con nuestra hija de 3 meses, yo me bauticé, buscábamos del Señor y eso fue por parte de él, digamos, se descuidó, usted sabe, distracciones. Claro. Y del lado mío, yo entré en un área de confort cristiano. O sea, ya me había graduado, gracias a Dios, a pesar de quedar embarazada, ya era bautizada, estaba casada, tenía mi hija. Entonces como que fue un confort que no estábamos, por así decir, alerta en aquello de estar constante, en búsqueda, sino como que, ok, estoy bien. Era de ir los domingos nada más. Correcto. Por la mañana y sin tener esa relación, claro. O tal vez sí, porque tal vez íbamos a cultos entre semana y así, pero era más que todo una congregación y no una intimidad con el Señor. Entonces eso llevó, él lógicamente con sus distracciones y yo confortable, el enemigo rondando, viene y aprovechó las 2 oportunidades. Oscar, durante esos 3 años, ¿qué pasaba por tu cabeza? Lo que tenía yo era que mi prioridad era Dios. Ajá. Eso era mi prioridad. Lógicamente, al terminar el 2015, eso cambió. ¿Qué venía por tu cabeza? ¿Querías acabar con tu relación de familia? ¿Qué estaba en juego con las decisiones que estabas tomando al margen de que no estabas obedeciendo al Señor? Claro. Y ahí lo que pasaba por mi cabeza es de que ya había fallado esa parte, la culpa, la parte... ¿Pero le había fallado a Dios o también a tu esposa? A los dos, a todos. La verdad es que a todos. Ahí involucré a muchas personas y dañé a muchas personas porque incluso la actividad o las cosas que hacía antes todavía eran más fuertes, todavía eran más constantes, eran ya más graves. Llegué a agredir físicamente, inclusive. Llegué a ser todavía más infiel. Ya estaba trabajando, ya tenía mi propio dinero, ya pensaba de que solo dependía de mí. Ya tenía aquella libertad financiera, por así decirlo, entre comillas. Claro. Y eso también me llevó a desobligarme, a no apoyarles también en la parte económica, a mi familia. Y yo dije, de aquí no hay regreso, ya no hay retorno porque yo ya pagué, ya no tengo composición. ¿No crees que en algún momento pensaste de que fuiste muy joven para haber tomado decisiones tan serias y que de pronto como que estabas cansado de la mucha formalidad, de la responsabilidad y de pronto como que quisiste, me voy ya? ¿No crees que algo de eso influyó? Digo, por aquellos que nos ven, sí, claro. Porque hay muchos que están queriendo quemar etapas de su vida y están queriendo vivir vida de adultos sin saber lo que eso significa. O sea, ahora que nosotros somos adultos y tenemos familia y tenemos toda responsabilidad, sabemos los problemas con los que luchamos a diario. Y hay
jovencitos que están solteros en la etapa de la universidad y están queriendo meterse a andar en zapatos de adultos cuando todavía no tienen la capacidad. Entonces por eso decía, ¿será que tan joven te metiste a tantos problemas de adultos que de pronto como que estando ya adultos quisiste ser como un chaval que no tiene responsabilidad? Sí, fíjate que es una sumatoria de varios factores. Sin duda alguna, ese tiene alguna influencia, lo que acabas de mencionar. Pero honestamente te puedo decir que el que tiene más influencia es el tema o el factor donde las prioridades se intercalan. Oh, ya. Eso para mí fue el problema más grave, porque te repito, tuvimos 3 años excelentes, 3 años de luna de miel. Generalmente la luna de miel se dice que dilata tal vez 1 año, 6 meses, pero donde yo te puedo decir el factor más importante fue que mis prioridades cambiaron. Okay. Mi atención, mi enfoque ya no era mi familia. Mi enfoque podía ser cualquier otra cosa, podía ser el trabajo mismo, podía ser la vagancia, podía ser el tiempo con... Y siendo un marico, ¿qué tal con los deportes? Ah, no, ese es... Me volví loco hablando de eso, pasamos toda la noche. Pero vos lo estabas mencionando, entonces estás capaz, estás queriendo ser modesto. No, claro. Emelina, ¿y por tu cabeza qué? Porque la mujer que está en casa, sabiendo que el esposo te es infiel, que no está generando para los gastos de la familia, está alejado del Señor, es una situación complicada. Sí, claro, complicada. Pues, de esos 3 años, del todo, me dediqué a terminar mi monografía. También la hice pues sola porque tenía que trabajar a mi tiempo con la niña. Claro. Gracias a Dios culminamos nosotros ambos nuestros estudios con nuestro diploma y todo. Y también como mujeres muchas veces pasa que nos desenfocamos. Y también, aparte de desenfocarme en mi vida espiritual, también mi enfoque estaba como que en mi bebé. Ya, mis estudios, mi bebé, y entonces todo eso se fue sumando, como dijo él, y luego pues también nos trasladamos, vivimos un tiempo en Rivas, después nos trasladamos a Managua, y todas esas transiciones también fueron como que de gota en gota, hasta que se derramó el vaso. Luego yo ya inicié mi vida laboral, y entonces ya se iban abriendo más brechas, cada quien como que ocupado en lo suyo, y estábamos descuidando primeramente lo más importante en nuestra relación espiritual, y después estábamos descuidando nuestra relación como matrimonio. ¿Y hasta qué punto llegaste a pensar que el divorcio era la solución? Cuando pues ya me doy cuenta, ustedes saben de todo ahí, entre cielo y tierra no hay nada oculto, mi primera opción, el divorcio. Claro, una mujer independiente. Sí, yo trabajaba, solo teníamos un hijo. No hay que depender de un hombre, estarle aguantando o regresión. Eso es como sí, que inaceptable para la generación de ahora. Y también el hecho de que decir, bueno, yo me casé para ser feliz. Él era el insistente en casarse y ahora me sale con esto. Entonces era aquello que giraba en torno a mí. Si yo no voy a ser feliz, esto hasta aquí no me llevó. Claro. Pero entonces, como nosotros nos trasladamos a Managua. Sin embargo, teníamos a 3 casas una iglesia. Entonces no nos dejamos, por así decir, habían brechas que nos dejábamos de congregar porque si no veníamos arriba no íbamos a la iglesia. Ajá. Pero entonces ya cuando él ya como ya sus prioridades era, no veníamos arriba seguido y eso, pero ya Dios que todo lo tiene preparado, me puso la iglesia a 3 casas. Yo podía mover en un Managua sin vehículo a la iglesia, sin límite de horario, todo en bandeja. Entonces, en ese aspecto, pues. Entonces yo empecé a ir sola a la iglesia con la niña, y igual yo me iba sensibilizando. Mis oraciones cuando yo estaba en un caos, al principio eran oraciones egocentristas, que decía, yo no me merezco esto, Señor, yo no puedo seguir así, y no me da vergüenza decirlo, porque yo sé que muchas personas podemos comenzar nuestra relación con el Señor así, ¿verdad? Porque lo importante es iniciar a hablar y a orar con el Señor. Y mientras nosotros damos ese paso, Dios nos va moldeando mientras más nos acercamos. Entonces, ese era el principio de mis oraciones. Pero mientras más buscaba al Señor, para no hacerlo tan largo, el Señor me fue moldeando y empezar a verlo a Él como con compasión. No por mí, por lo que hacía en mí, sino con compasión por esa alma que ya conocía del Señor
y que era un esclavo del pecado, era un esclavo de las cosas que hacía. Y para mí era más fácil porque en ese momento solo teníamos una niña, entonces, Claro. y ya pues la niña estaba un poquito grande, y entonces yo ya a él lo empezaba a ver con más compasión, como que qué barbaridad por este hombre, y así. Entonces ya ahí las cosas fueron como que fui saliendo un poco de mi zona de confort. Mi relación íntima con el Señor, fui experimentando esa intimidad con el Señor y me iba llenando de Él. Me empecé a deleitar en Él y fui dejándolo a Él a un lado, porque seguramente en mi egocentrismo también. No dependo de él, si no quiere estar conmigo, Sí. voy y hago mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Uno dice egocentrismo, estoy pensando en mí, pero ahí hay algo como que un asterisco, pero en sí estás pensando en él, porque si pensás que porque él se fue ya no vas a ser feliz y eso, entonces también le estás dando un lugar que no se corresponde, ese lugar le corresponde al Señor. Tu felicidad no depende si vas a estar con tu esposo, si vas a estar con tu hijo, si vas a tener esto, lo demás. Nuestra felicidad debe depender cuánto estemos llenos del Señor. Muy bien. Disculpa, fíjate que mi esposa tiene una frase y la comparto, personas que nos están viendo, y que bendita la crisis que me hizo acercarme a Dios, porque estaba en un momento de pasividad y esta situación difícil que enfrentó conllevó a que ella se acercara constantemente a Dios, de corazón, que llegaran momentos donde ella tenía que levantarse de madrugada a pedir por su esposo, levantarse y decir, yo tengo que seguir luchando por mi hija, pero primeramente porque quiero agradar a Dios. Eso cambió bastante. Me encanta. Sí, hay algo que quería agregar ahí, porque también, o sea, no es del todo fácil, ni vamos a encontrar la perfección o ser una calidad de cristiano, como quien dice así, ahí nomás. Es parte de ir buscando y tener comunión, porque una de las cosas fue que mi temor a Dios y el amor a Dios fue creciendo, y en medio de eso mi temor a Dios era que aquello del divorcio, yo leía la Biblia y decía pues que ya en el Nuevo Testamento que pues no era pues bien visto el divorcio y eso, y entonces yo decía, Señor, yo quiero una familia, y si él no le interesa y usted haga lo que tenga que hacer. Y entonces mi temor a Dios ya me frenaba para ir a hacer eso, porque estuve al borde de pisar los juzgados, de llenar los requisitos. Entonces yo solté. Aunque él no quisiera. Aunque él no quisiera, era unilateral. Sí. La manera que lo iba a hacer. Y entonces yo solté y como que cada vez que buscaba el Señor me mandaba, y yo me deleitaba en buscarle y me comprometí en tener grupos de célula a mi cargo. Primeramente sí estaba, después me llenaba sirviendo y eso. Y cada vez tenía menos tiempo, la verdad. Y entonces aquello del divorcio yo se lo entregué al Señor, y el Señor como en oración como que me habló y me dijo, Él es el responsable de su acto, Él es el que echó a la borda su matrimonio, Él es la cabeza, Él va a dar las cuentas por eso. Entonces yo dije, Señor, yo le entrego esto. Y también a él un día le entregué en un folder y esto, mira, vos fuiste el que estancaste este matrimonio, aquí está, vos vas a responder por él, yo no doy un paso más, vos decidís lo que vas a hacer, y hasta aquí nomás llegamos. O sea, de que yo ya no voy a luchar con mi fuerza, ya nada de esto, y ese temor a Dios me impidió hacerlo. Yo dije, usted es el sacerdote de la casa, usted decide, si no lo quiere reivindicar, entonces para su bienestar y eso, hágalo, termínelo usted, y usted va a dar sus cuentas por mí, por su matrimonio y por usted también. Interesante. Entonces sí, porque yo ya tenía ese temor a Dios, y yo le decía al Señor, como ya lo miraba con compasión, yo le decía, Señor, que su alma se salve, y si no se salva, yo no le quiero fallar ni caer en aquello de pagar como quien dice, ¿cómo es el dicho que dice? Pagar mal por mal, de que, si él andaba en su desorden, yo vengo y voy a hacer lo mismo para que él sienta lo que estoy pasando. Claro, y esto, mientras estaba hablando, me recordaba un poco, porque estamos tentados a pagar mal por mal, pero también me sorprende la madurez con la que está narrando lo vivido, porque una cosa es narrar las cosas como se vivieron, o sea, ahora que ya pasó, pero una cosa es vivirlo. Ahora, ¿qué pasa? En todo el desorden que él vivía, ¿cuál fue? En un momento le reclamaste, les peleabas, lo agarrabas, le tiraban los zapatos, lo corrías.
¿Tuviste esos arrastres? Claro que sí, por eso, claro que sí. Claro, porque también es que somos humanos, no significa el hecho que soy cristiana, decir que no tengo mis debilidades. En algún momento amanecieron las maletas afuera de la Eva. Sí, en muchas ocasiones, incluso, pues para no hacerlo pues tan largo, Claro. incluso hasta llegó a estar fuera de la casa muchas veces, estuvimos pues así, que no vivía él conmigo y eso, pero él después se iba porque pues el ambiente era tenso y de repente llegaba, pero como a mí ya no era mi enfoque, y yo lo miraba con compasión, hasta llegaba y yo decía, ¿vas a comer? Que no sé qué, y tal vez ahí dejaba la comida servida y yo me hacía mis asuntos, Claro. porque ya miraba, esa pobre alma, decía yo, ¿quién sabe vagabundeando qué comerá, qué no hará? Y entonces esas cosas yo ya no lo hacía porque mi prioridad fuera o por querer agradarlo a él, sino Claro. porque yo también, con el mismo temor al Señor, yo decía, Señor, usted me va a quitar esta cruz. Este desierto no es para siempre. Entonces, mientras me toque ser su esposa todavía, porque éramos casados por la iglesia y también sí, por la ley humana. Entonces yo decía, mientras me toque ser su esposa, pues voy a cumplir con mi parte de que si, bueno, si llega, si tengo comida, ok, está bien y eso. Y también para que ya yo no quería que mi niña viera como que esas discusiones y esas cosas. Claro. Porque yo decía, y si él ya va a tirar todo pues por la borda y eso, al final no le voy a sacar la sangre a mi hija, siempre va a ser su padre, aunque ya no sea él mi esposo. Entonces como que el Señor ya me iba preparando y me hablaba las cosas ya de otra manera. Oscar, ¿cómo fue que tu vida cambió en el 2018? ¿Cómo pasaste de ser un mal esposo a ser un esposo amoroso? ¿Cómo pasaste de ser un padre irresponsable a ser ejemplar? De ser un mal cristiano a ser un hombre devoto y fiel. Sí. ¿Cómo pasa algo así en la vida? Tiene que ver con dos cosas principalmente. La primera es relacionada a lo último que tú decías, la parte donde ya ella me entrega las maletas y yo digo, está bien, una oportunidad, me fui a la casa. Los pleitos eran intensos en el 2018 y yo dije, por lo menos aquí vamos a tener paz, mi hija no va a estar viendo estas discusiones y que siga el proceso, que pase lo que tenga que pasar. Ahí fue donde entra en juego la primera cosa, que es de que ella se acerca más, eso le sirve a ella para tener más tiempo y deleitarse en las cosas de Dios y transforma el pleito en amor. Ya decía ella, yo llegaba a la casa y encontraba el plato de comida, aún estando fuera, viviendo en otro lugar. ¿Qué zancudo le picó? Yo honestamente te digo y lo comparto, fue algo extraño para mí cuando tú estabas dando maldad, por así decirlo, recibir amor es algo de que aunque no queramos, Impresionante. positivamente en la vida de la otra persona, por supuesto. Imagínate que quizás le llegaban a decir o encontrar una llamada de otra persona y así le decía, aquí a tal hora vino, acá a tal hora estuvo, y que aún con eso ella pudiese tener la paz y decir, aquí está su comida, te va a venir, no hay problema. Wow. Creo que eso fue bastante fundamental en primera instancia. Muy bien. Y en segunda instancia, pero no menos importante, inclusive, es algo que también, una frase que recuerdo mucho y aparece en la Biblia, y es, deleítate en sí mismo, Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Ella venía orando, ella venía, te repito, ella venía constantemente pidiendo para que eso fuese transformado. Ella hacía las cosas de ella y Dios hacía las cosas de él. Hay cosas que a ella no le correspondía, que era cambiarme a mí. Esa mentalidad cambió. Ella comienza a buscar la ayuda que debe ser, es el que tiene poder para cambiar a las personas. Y eso fue lo más importante. Entonces ya Dios viene trabajando en mí, aunque yo no lo veía. Ya viene trabajando en mí, ya me viene como sensibilizando, me viene quitando el interés por el alcohol, que era uno de los vicios más grandes. Los vicios más grandes que tenía. Claro. Y yo no sé qué pasa conmigo, pero yo estoy sintiendo un vacío y que ese vacío no está siendo llenado en la calle, no está siendo llenado por ninguna otra persona. Y vengo sensibilizándome, pero siempre es el temor de qué hago, porque yo ya fallé. Yo ya busqué a Dios una vez. Por supuesto. ¿Qué pasa si vuelvo a buscar Y vuelve a fallar. y vuelvo a fallar? Entonces, ya Dios me viene tratando conmigo, poniendo varias señales para que yo me acerque. Y así fue como llegué a un diciembre del 2018, donde mi abuelo
y él me dice, ¿te quieres? Yo iba a viajar y me dice, ¿quieres antes de viajar reconciliar? Él me miró quizás o ya le dijo que yo estaba sensible y así fue, que dije yo, ok, voy a aceptar la oportunidad y esta vez voy a pedirle a Dios que me ayude para no fallarle. Me encanta. Actualmente tienen 3 hijos, uno de 12, 6 y 3 años. Oscar, ¿cómo es que deseabas que tuvieran más hijos estando la vida tan cara? Sí. De hecho, yo le decía a ella de que yo quería tener los hijos que Dios nos diera, que no se cuidara y Sin límites. sin límites, lo que saliera, lo que Dios decidiera. Ese era mi pensar, ¿verdad? Ese era mi pensar. Pero a ella en el segundo parto le hicieron cesárea, o le dieron una inyección, la raquidia quedó con problemas hasta cierto punto en la columna. Nace nuestro tercer hijo, actualmente tiene 3 años, y se complica. Bueno, llegamos a la decisión de que ella tenía que suspender pues la parte de tener hijos por el problema de la cesárea, por supuesto, hizo problema en la columna. Entonces estaba de acuerdo, cedí esa parte. Tú sabes que siempre el hombre, generalmente venimos de una cultura machista, por así decirlo, y lo que te viene primero a la cabeza es que se tiene que hacer lo que el hombre dice. Ese era tu modelo. Con esas cosas uno viene lidiando y en este proceso de buscar de Dios y todo, todavía esas cosas pueden estar, ¿no? Claro. Y te repito de que ese era mi pensamiento. Yo tenía un pensamiento machista donde la mujer tenía que hacer lo que el hombre dice. Fuera de cámara nos decías que desde chiquito te decían el macho. Sí. Entonces creciste con ese ego o esa actitud de lo que yo digo, ¿no? Claro. Como yo digo. Claro. Es cuando yo digo. Y que el macho podía tener las mujeres que él quisiera. Eso era otra cosa que estaba en el pensamiento. Pero todo eso viene cambiando. Todo eso es un proceso donde te viene haciendo entender de que el verdadero hombre no es el que tiene más. El verdadero hombre es aquel que se pone en el lugar de la mujer, en el lugar de su familia, y toma decisiones que sean en pro de todos los miembros. Claro. Y es ahí donde llegamos a la decisión de que vamos a tener más hijos también por eso. Pero ella no se puede operar porque se complica en el parto. El niño salió a los 7 meses, entonces se complicó, ella estuvo bastante delicada, el niño también. Entonces ya la decisión de que no íbamos a tener más hijos ya estaba. Tengo una hermana que la quiero mucho también, de toda mi familia, y yo le había preguntado muchas veces cómo era eso de la vasectomía, porque el mismo machismo te impide. Claro, siempre la mujer es la que tiene que operarse para dejar de tener hijos. Exacto. El hombre no. Así, pero ¿qué pasa? Sí. y esa parte de dejar el egoísmo y venir transformando ese pensamiento acompañado de actitudes, Claro. fue lo que me impulsó a hablar con mi hermana y con su esposo, ¿verdad? Le mandamos un saludo. Y fue el tema de que decidimos, bueno, pongamos fecha a la operación y aquí vamos de viaje. Va a ser el varón, y me dice ella, no te preocupes, que vos vas a andar caminando, al día siguiente podés ir al mercado, lo que vos quieras. Y así fue, me operaron un sábado, el domingo yo estaba bien, lunes fui a trabajar, hice todo normal y sin ninguna molestia. Entonces el machismo comenzó a menguar y comenzaste a darle un lugar a tu esposa, que durante mucho tiempo estaba como cercenado, estaba negado. Así. Emelina, ¿qué se sintió ver a un Oscar transformado, cediendo a sus deseos, a sus caprichos y dándole lugar a usted y procurando que su salud ahora esté en prioridad antes de sus gustos y deseos? Sí, bueno, primeramente, en mi proceso de transformación del Señor, me rodeé de personas que me apoyaban en oración, hermanas de la iglesia, familiares, me apoyaban, y eso era por literal un ejército orando, ¿verdad? Sí. Y entonces a medida de eso Dios también fue transformando, y como usted dice, Él no cedía. Mi prioridad también no era yo, mi prioridad era el Señor. Me desbanqué yo, lo desbanqué a Él, desbanqué a mi hijo, por así es. Cuando digo desbancar es en el nivel de tus prioridades, ¿verdad? Claro. Y entonces el Señor venía siendo mi prioridad y nos quita lo necia. Entonces yo ya no cedía, ya ni siquiera
por así decir, no eran caprichos míos que Él iba a hacer, porque yo, Señor, que hagas tu voluntad. Aprendí a pedirle primero las cosas al Señor antes que a Él. ¿Pero querías tener más hijos así como él? No. No. No, porque ya me había visto pues un poco complicada y eso. Y entonces la verdad fue algo pues de mutuo acuerdo y me sentía que eso me iba a sentir más agradecida y comprometida a seguirle sirviendo al Señor, a seguir buscando de Él, porque sinceramente eso era algo que yo no lo pedí, pero es Dios únicamente que me lo dio, porque sí se lo había pedido primeramente al Señor. ¿Y te sorprendiste al... ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que correcto, porque la idea era pues cancelarme yo, ya habíamos llegado como parte de la planificación familiar, Claro. ya habíamos llegado a un mutuo acuerdo que con este tercer niño, que iba a ser cesárea, ahí nomás ¿Cómo? me cancelaba. Pero en vista de que el niño se me vino antes y que no dio tiempo ni para la cesárea, cuando yo llegué al hospital ya estaba más cerca, literal el doctor me dijo, está más cerca de tener un parto a que vengamos y la anestesiemos y todo lo demás y no queremos pues exponer al niño. Claro. Entonces, en vista de eso, si yo quería cancelar, ya habíamos tomado nuestra decisión, si yo quería cancelarme era exponerme otra vez después de la recuperación de mi parto, exponerme otra vez a una cirugía. Entonces, lógicamente era más fácil su procedimiento que Pero el mío. no lo obligaste. No, le dijiste, tienes que hacer. No se lo dije a él, pero sí se lo dije al Señor y el Señor fue el que cumplió. Muy bien. Sí. Muy bien, me encanta. Emelina, actualmente, ¿cómo te trata Oscar? Ok, hay una diferencia abismal, incluso de los primeros 3 años que fueron buenos, es una diferencia abismal con respecto a ahora. Gracias a Dios hemos llegado ambos a una madurez primeramente espiritual y después a una madurez personal ambos, de que ya miramos las cosas diferentes. Nos vemos también como una amistad, tenemos una confianza de contarnos las cosas y tal vez no tener ese temor de que, ay, se va a enojar, ay, de que esto. Claro. Es literal como que si cuando uno tiene algo o hace algo, viene y le cuenta como que a su mejor amiga, antes de que sepa esto, aconsejame. Entonces, en vez de correr a alguien más, venimos y entre ambos tomamos pues decisiones. Y sí, correcto, nos sentimos en la libertad de ser transparentes primeramente ante el Señor y después ante nosotros. En su relación actual, ¿cuáles son esas fortalezas y debilidades? Como fortaleza pienso que está la unión y la comunicación. Logramos, gracias a Dios, desarrollar una comunicación bastante activa, como decía ella. La parte de poder expresarme y decirle, tengo este problema, tengo esta situación, dejarme ver como soy delante de ella, porque también esa parte de que los hombres no lloran y que yo no puedo mostrarme débil delante de ella, esa parte también se modificó y ella pudo ver que yo también tengo mis problemas y que en esos problemas también ella puede ser ayuda para mí. Claro. Creo que eso es una fortaleza bastante significativa que tenemos. Debilidades tenemos muchas. En mi caso te puedo decirte que pido a Dios y estoy poco a poco, año con año vengo mejorando un poquito, y es la parte de ser detallista, por ejemplo. Imagínate. Tiende a ser el hombre muy poco detallista. Afanado por el trabajo, el estrés, aquello, tenemos mil cosas. Exacto. Entonces, esa parte creo que es algo donde tengo que trabajar un poco más, pero es una oportunidad también para crecer y para llevarnos mejor y fortalecer la relación, que es la idea, creciendo y manteniéndonos de la mano de Dios, que es lo más importante. Sí. Otra de las fortalezas que considero que nos ayuda es el servir junto al Señor. En mis oraciones al Señor, yo le decía, Señor, si usted va a dejar mi matrimonio, si usted va a restaurar mi matrimonio, no quiero que sea por capricho, porque yo lo estoy pidiendo como por capricho, sino quiero que usted restaure mi matrimonio para servirle juntos. Entonces, el servicio al Señor es algo que la verdad es un deleite para nosotros hacerlo juntos, porque sabemos que en nuestra sociedad los matrimonios son muy afectados y entonces sabemos cuánta necesidad hay en los hogares, en los matrimonios y ahí es donde queremos llegar. Nos sentimos comprometidos
de ayudar y servir al Señor, porque esa buena obra que hizo con nosotros, seres imperfectos, también la puede hacer en su matrimonio y en cualquier matrimonio que esté pasando por un momento difícil. Entonces, ese compromiso de servirle y hacerlo juntos nos reta y nos habla, porque en esa búsqueda de servir no es que nosotros hablemos también, o sea, le hablemos a los demás, sino que mientras buscamos, qué sé yo, el mensaje que vamos a preparar para hablar, Dios también nos habla a través de su palabra y nos redarguye y va perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros, que sabemos que falta mucho por hacer, pero mientras más lo busquemos, vamos a ir mejorando. Para ir terminando, cuéntenos cuáles son esos secretos para poder tener una relación de matrimonio estable. Es buena pregunta. El secreto es sencillo. Dejar que Dios sea el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio, el centro de tu hogar. Y eso está, todo lo demás. Ese es el principio. Y de ahí se ramifica un sinnúmero de situaciones que son producto del regresar a Dios. Ese es el secreto. Te repito, ahí es donde uno aprende y Dios te enseña de que hay que amarse. Ante las respuestas negativas, el amor que tú tengas puede cambiar muchas cosas. También depende el tema del perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Ese es otro aspecto que depende de todo. Aprender a pedir perdón. Y el tercero podría ser que tengo que perdonar también. Es constante eso en el matrimonio. Yo recuerdo también algo que nos dijeron a nosotros y que también nos ha servido. Y es el tema de que no nos estemos molestos. Es algo por lo que luchamos. Las personas que nos están viendo, las parejas que nos están viendo, saben que es muy difícil que personas tan diferentes puedan ponerse de acuerdo en muchas cosas durante el día. Claro. Pero es ahí donde podamos entender y aceptar que mi esposa es la perfecta provisión de Dios para mi vida. Muy bien. Y que eso va a determinar que nosotros lleguemos al final del día y decir, tenemos que perdonarnos, tenemos que hablar. No es tema de que tú vas a dormir en la sala, tú vas a dormir en el otro cuarto y yo acá. No. Llegó el momento de amarnos, llegó el momento de... Pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te voy a pedir perdón si tengo que pedirlo. Y si tú lo tienes que pedir, yo voy a recibir ese perdón. Yo también lo voy a dar. Eso es lo más importante. Sí, y otra cosa que es muy importante es recordar que no existe el matrimonio perfecto. Somos seres imperfectos que tenemos que aprender incluso a amar, a querer esas debilidades y esas imperfecciones de nuestro cónyuge y ayudarlo a mejorar. No existe matrimonio perfecto, sino matrimonio saludable, que es una lucha diaria. En la misma palabra podemos encontrar que dice que cada día trae su afán. Claro. Entonces, tomarnos las cosas un día a la vez. Con respecto a que eso, mi esposo decía de que no acostarnos molesto o algo así. Entonces, es decir, cuando ya oramos juntos al final de la noche, estamos en victoria. Cada vez que decimos que pues nos estamos acostando bien y no está la cosa tensa. Claro. Y cuando pues estamos tensa, como que o alguno tiene que recordar que tenemos que vencer este día. Entonces el aquello de agradar a Dios por medio de eso no hace como que bajar la fricción, el menguar el yo, para que pueda pues reinar el Señor, porque la misma palabra es clara que dice que cordón de 3 dobleces no se puede romper, es difícil de romper. Y el tercer cordón que viene a dar la fuerza a las relaciones es el Señor. Me encanta. Gracias por este tiempo, gracias por compartir con todos nosotros una experiencia tan extraordinaria. Y sin duda alguna, para los que nos están viendo, esta experiencia no es ajena a lo que otros pueden vivir y experimentar con la ayuda del Señor. Así que si tu matrimonio está en una crisis profunda y crees que no tiene solución, hay que volver a la fuente, como lo decía Oscar. Hay que volver al principio de todo y dejar que Él obre y actúe a favor de nosotros también. Gracias. Gracias.